María Teresa Fernández de la Vega ha estado hoy con los universitarios del campus de Taronguers, en Valencia. La candidata del PSOE al Congreso por esta comunidad ha mantenido un coloquio con los jóvenes en el que ha abordado el tema de la financiación de las universidades. Hemos planteado la necesidad de que haya un pacto de Estado para la financiación de las universidades, en donde tendría que haber una inversión que por lo menos fuese el 1,5 del PIB en inversión en universidad. Ante los estudiantes de la Vega ha insistido en la importancia de la educación superior. Según sus palabras, el capital humano es la mejor inversión de futuro. Por eso subrayó el compromiso de su partido en el impulso de la investigación. La idea que tenemos en la próxima legislatura es incorporar al sistema de investigación 50.000 investigadores, lo cual significa que en la Comunidad Valenciana tendríamos que incorporar como mínimo 5.000. En la próxima legislatura alcancemos el 2% del PIB, que lleguemos a alcanzar los compromisos de Lisboa y que en esos compromisos estén basados en 3 elementos fundamentales. Una nueva ley de la ciencia, 1. 2. El establecimiento de más recursos públicos para la investigación y para los investigadores, focalizándolos de manera inteligente. Y 4, el potenciar los organismos públicos de investigación. La candidata socialista abarcó también otros temas de interés para los jóvenes, como el de la ayuda al acceso a la vivienda. De la Vega criticó que la Generalitat tan solo llevara 400 rentas básicas de emancipación tramitadas y aseguró que iba a trabajar para que los 41.000 jóvenes de Valencia que merecen recibirla la obtuvieran finalmente.